Hello mis bellezas, ¿cómo están? Hoy les traigo una reseña más de un producto súper novedoso en estos momentos. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Así que pasemos a lo importante de este video. Hoy se trata de esta base que tenemos aquí de Urban Decay que se llama Face Bond Waterproof Foundation Up to 24 Hours. Dice que tiene 3% de niacinamida y que no se siente en la piel, que tiene cobertura. O sea, tiene cobertura pero no se siente en la piel. Hay muchas cosas que comentar de esta cosita que tenemos aquí porque la verdad es una mini base. En serio se los digo. Dice que no se necesitan polvos para sellarse. Y lo que más me gustó es que tiene 3% de niacinamidas, que eso te ayuda a aclarar las manchitas que tienes de acné o de sol en tu piel y te ayuda como a unificar la tonalidad de tu piel. Así que eso es lo que yo he estado usando por mucho tiempo. Pero estos granitos que me están saliendo aquí son como resultado de el retinol que empecé a usar. Y esta base supuestamente también es muy buena para pieles con acné. También dice que es acabado mate, que no es comedogénica, o sea, que no se va a meter entre los poros. También es buena para las personas que tienen rojez en la piel, que es una cobertura media, que no se siente, que es waterproof, o sea, a prueba de agua, es acabado suero, se sella sola, también te da un efecto blurring. Y tiene una cobertura media, mate, o sea, natural. Es líquida, como te dije, no se siente, libre de crueldad animal, clínicamente comprobada. Hicieron una prueba de 4 semanas que te mejoraba la textura de tu piel, que también es para piel sensible y como no es comedogénica, y también te ayuda con el 3% de la niacinamida para tu piel y a minimizar los poros. También es resistente a que se te corra con el sudor, la humedad o lo que sea, o sea que está perfecta ahorita para el verano. Así que vamos a ver, porque para empezar yo ya la llevo puesta aquí y les digo mis pensamientos finales, si es cierto o es falso todo lo que dice la información de esta base. Pero por el momento les digo que estoy... No les voy a decir. Así que sin más preámbulos, pasemos a la aplicación y uso de esta base. Bueno, y seguramente escucharán bastante ruido afuera, pero están trabajando en la calle, así que vivo a la orilla de la calle. Bueno, y tenemos la base por aquí. Y es la única manera que yo puedo hacer estas reseñas en la mañana antes de ir al trabajo, porque no me queda de otra. La pedí en la tonalidad 17, como pueden ver aquí, espérense, ahí está. Cálido medio. Y tenemos el envase por aquí. Miren, esto está bien pequeñito, honestamente. La verdad que sí, pero está bien bonito. Es como mini. Es una, creo que aquí dice 1 onza, pero no sé, no puede ser. Y voy a llegar tardísimo al trabajo, solo voy a hacer la muestra y después les digo un poco. Voy a pasar, no sé si esto se bate, pero ya esto es opción mía. Dios mío, ¿por qué tenían que empezar a, se les iba a ocurrir ahorita a trabajar aquí? ¿Cómo se abre? Oh, no. Miren esto. Este es el envase más novedoso que yo he visto en mi vida, ¿ok? Desde que hago reseñas de base. Oh my God, creo que lo batí mucho o algo, pero salió aquí el producto. Esto es literal una aguja, muchachos, una aguja, miren. O sea, ahí va una aguja, o sea, estoy mirando una aguja. O sea, hasta hoy veo esto, es como una gota, o sea, es un mini agujerito. Ahí, miren, espérense, ahí. Miren eso ahí, ven esa cosa blanca que se ve ahí, es una aguja. O sea, miren la base, no mis uñas, ¿ok? Porque, o sea, he estado tan estresada esta semana haciendo unos trámites por ahí de algo bien importante para mí. Pero lo logré. Ok, miren, esto es súper denso. Yo pensé que era una base así como súper líquida, pero estoy mirando que es una base densa. Por ende, tengo que aplicarla con la... creo que se miraría mejor con la esponja. Porque eso depende en la densidad de la base, o sea, la viscosidad de la base. Si tú ves que una base es demasiado líquida, es más preferible usarla con la brocha. Pero si una base es demasiado densa como esta, que no es muy líquida, miren, no corre. Yo pensé que iba a ser así como que demasiado líquida, pero no. Entonces es preferible aplicarla con la esponja, ¿no? Entonces vamos a empezar a aplicar esto. Y yo veo que la tonalidad, honestamente, yo miré esta tonalidad en Sephora y la miré bastante oscura.
compré online, pero en el Sephora la miré así como un poco oscura. Y yo no les dije que me la probaran porque honestamente se los voy a decir que yo no confío. Yo no confío en esas máquinas que ponen en Sephora para probar la base, que no sé qué, la verdad que no. Entonces yo vi que como esta era cálida, yo creo que sí me va a quedar, ¿verdad? Ok, entonces voy a aplicar de este lado así con la esponja y después dice que con una gota, o sea, literal que sí, con un pump, o sea, como así como la presionas y sale la gotita. Miren todo lo que me apliqué. Después yo le voy a hablar si esta base es cobertura media o es cobertura alta, construible o whatever. Ya veremos. Supuestamente que se sella sola. Yo me la voy a aplicar primero y después pues vamos a ver. Voy a acercar esto para que puedan ver. Déjenme decirles que la verdad que se ve muy bonita. Por debajo llevo el protector solar, este que les mostré en mi video de compras de Sephora, de favoritos de Sephora, mejor dicho, de recomendaciones de Sephora. Y wow, qué bonita se ve la piel. I like it. I like it. Se ve muy linda, me gusta. Ahora, y miren, me quedó bastante aquí. De este lado, ay, miren los granitos que me salieron aquí, 2. Este es el resultado de usar retinol. Ok, ahora voy a usar otro pump aquí. Es que no, ok, ahí. Oh my God, me tiembla la mano, no sé por qué estoy nerviosa o qué. ¿Qué? No, me están saliendo muchos granitos por ese retinol. Ay, bueno. Es el resultado de la belleza, muchachos. Estas son las impurezas que tenemos encerradas ahí en la piel para empezar a producir colágeno de nuevo. O sea, nuevo colágeno. El renacer de la piel cuando empiezas a usar retinol. Ni modo, la belleza cuesta, ¿verdad? Ok, de este lado voy a usar la brocha y vamos a ver. Y después, pues voy a usar la esponja. Fíjense que, honestamente, tiene una cobertura construible. Solo me apliqué un poquito, solo una gotita, y creo que sí la podría seguir aplicando y no la voy a sentir en la piel. Qué bonito queda este tinte, man. La verdad no sé si es tinte o base, pero aquí dice Face Bomb. No, es una base. Pensé que era un tinte. Pero yo lo siento más como acabado suero, como si fuese un tinte, así. Voy a ponerle esponjita por aquí, pero siento que no necesito ponerle esponja. Creo que se ve igual. O sea, honestamente, yo estoy viendo que esto queda igual. Con la brocha y también con la esponja del otro lado. I like it. Se ve bien bonito. Es una cobertura súper linda. Voy a poner la esponja por aquí, pero porque me apliqué el corrector de Dominic Cosmetics, que es este que llevo aquí. Este me encanta mucho porque si no duermo bien o algo por el estilo, siento que no haya dormido bien, me despierta inmediato. Bueno, hoy la verdad siento que dormí bien porque me levanté a las 6:20 también a hacer ejercicios, así que me siento con energía hoy. La verdad es que me encanta, se ve súper bonita. Se supone que se sella sola, ok, pero como yo llevo una hidratante que también es densa, que es esta de L'Oreal, la del colágeno, y también me puse el protector solar y me puse un primer en líquido, que este es de Skindinavia, y lo estoy probando. Vamos a ver cómo me va con eso porque lo necesito, por eso lo ordené. Ok, la verdad me está gustando. Espérense que voy a buscar un espejo para verme de cerca esto. Me encanta. Miren esto, o sea que estoy viendo, no sé si fue el primer líquido, porque yo la verdad en estos primer líquidos como que no confío mucho de que van a tapar poros. Yo creo que no, la verdad. Oh my gosh, deja muy bonita la piel. Miren que siento que me minimizó los poros de este lado de aquí. No llevo como un primer así en cremita ni nada que ver. Oh my god, I love it. Me encanta. Creo que la tonalidad le di perfectamente. Oh Lord, sí, me combina muy bien con el cuello. Miren, se perdió literal en mi cuello. O sea, ni se nota la diferencia entre el cuello y la cara. I like it. Le di perfecto a la tonalidad. Oh my god. Yo pensé que no, pero si ven, confío más en mis dotes de buscar las tonalidades
que en las propias tiendas. Así que yo pienso que, vamos a ver, esperen, de este lado ya se secó. Wow, I like it, me encanta. Ahora lo que voy a pasar a hacer es terminar de usar los productos que tengo que usar y después vuelvo enseguida con ustedes, ¿ok? Ok, my darlings, yo ahorita solo sellé mi corrector porque es imprescindible que yo tengo que sellar mi corrector porque si no voy a tener problemas. Entonces lo sellé con estos polvos de Huda y me puse nada más rubor y usé esta paleta de Hourglass. Combino siempre estos dos rubores y encima me pongo este de Rare Beauty. O sea, son los dos productos que uso para el diario en estos momentos de mi vida. Rímel y las cejas y listo. Y un gloss. Llevo el Ready de Fenty Beauty. O sea que me encanta. I love it. Esos son los productos que estoy usando diariamente en estos momentos. Y estoy usando estos dos, pero ahorita solo usé el que es primer y para sellar no usé nada. Porque yo quiero ver cómo me va a ir durante todo el día con esta base que se supone que no se sella. O sea, con polvos que se sella solita. Y les cuento que este lado lo siento como que ya se secó. Y este lado lo siento un poquito así como medio pegajoso. No sé. No está así como pegajoso, sticky, horrible, no. Sino que, I don't know. Vamos a ver al pasar las horas cómo me va. No quiero hacer trampa aquí, no quiero sellar nada. Tengo miedo que se me vaya a meter aquí entre las líneas de la comisura o en las aletas de la nariz. Lastimosamente se escucha feo, pero así es. Así que yo siento que, no sé. Porque yo siempre estoy sonriendo todo el día en el trabajo, ¿ok? Así que, yes. Y siento como que se me puede meter aquí en las líneas de expresión. Pero bueno, vamos a ver. Las ojeras, como les digo, pues ahí sí tengo que sellar el corrector. Pues sí, así es como se ve. La verdad, créanme que en estos momentos de mi vida estoy en shock. Porque le atiné a la tonalidad que es la 17. Iba a comprar la 19, pero la miré demasiado oscura en la tienda. Dije yo, no, esta no es. La 17 está perfecta. Y la verdad me encanta. Así que voy a volver en la tarde con ustedes. A ver, ahorita son las 8 y digamos que me empecé a aplicar esta base a las 8:20. 8:30 me la empecé a aplicar. Son las 8:49 y voy a regresar, no sé, como a las 5 de la tarde. Bueno, así que así es, me voy y regreso con ustedes en unas horas y les digo cómo me fue. Conste, no la sellé, ¿ok? Así que nos vamos. Que pasen buen día por ahora. Nos vemos later. 10 hours later. Ok, mis bellezas, estoy aquí de vuelta con ustedes y son nada más y nada menos que las 6:14. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí. En la mañana se me olvidó mostrarles la hora, hice 6:14 PM. Yo me maquillé a las 8:30, ¿verdad? A las 8:30 de la mañana. So, serían 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, casi 10 horas con la base. Estoy impresionada porque obviamente la cámara, la luminosidad, estoy con la luz del aro enfrente y también hay un poquito de luz del día. Por la ventana todavía está de día. Ahorita aquí donde yo vivo pues se oscurece ya como por las 8 de la noche. Y quiero decirles que estoy impresionada porque yo no sellé esta base en todo el día. O sea, yo no sellé la base cuando me la puse, si se acuerdan. Y miren qué bonita se ve la piel. O sea, es increíble. Todavía permanece los blush ahí, los rubores. Pues porque usé 3 rubores combinados. Pero se ve el glow bien bonito. No se me acentuó en las líneas de expresión. O sea, en la línea de la comisura o en las aletas de la nariz como podría ser. En esta parte de aquí donde usualmente a veces ando como reseco. No lo veo así súper reseco, medio pero apenitas aquí en esta parte. O sea, siempre tengo problemas aquí. Y como no usé tampoco ni primer así como digamos de silicón o de alguna crema o algo que tuviera primer, sino que lo que me puse fue este primer en líquido o en bruma, como le quieran llamar. Es increíble, pero el glow que tengo en la piel así súper saludable, sí se secó la base. Y ahorita lo que ya tengo en la zona T es como digamos el sudor que sale durante todo el día. Honestamente, yo estoy impresionada, les voy a decir por qué. Porque a veces cuando te sellas la base, sientes que más bien una base sellada con polvos se te viene a acentuar en toda esta parte de la nariz. Porque usualmente casi es lo que me pasa cuando trabajo muchas horas.
Entonces pues hoy trabajaba hasta las 3 de la tarde, pero me quise sentar aquí hasta las 6 porque estaba haciendo otras cosas. Y bueno, dije voy a aprovechar que hoy está un calor fuerte, también la humedad. Y es por eso que estoy siempre impresionada, porque a pesar de la humedad que hay, la base está así como que si me la acabara de aplicar. O sea, no tengo ni las líneas de expresión aquí que debería como de unirse entre el corrector y la base. Se fundió muy bien en la piel. Una cosa que sí pude notar aquí es que como que me agarró más infección el granito que ya se me estaba sanando. Yo la verdad se supone que esta base es para personas también que tienen acné, pero yo usualmente, voy a ser honesta, que ninguna marca puede decir que las bases de maquillaje, o también, o sea, que la puede usar una persona que tenga acné, porque literalmente te va como a agarrar más infección los granitos o eso así, porque eso es lo que estoy viendo con esta parte de aquí. Así que no es recomendable. Yo generalmente no recomiendo que cuando tengan granitos o algo así se apliquen la base directo al granito, porque usualmente pues yo cada vez que voy a usar maquillaje y tengo un granito uso estos, los Mighty Patch. O sea, son lo mejor de lo mejor. Les voy a dejar el link por ahí para que los compren, porque la verdad, qué cosas tan buenas. Entonces a mí se me olvidó ponerme uno y dije, ok, voy a hacer la prueba, porque supuestamente dice que lo puede usar una persona que tiene granitos y que no te va a hacer nada. Y obviamente no te va a cerrar los poros y todo eso. Ok, eso sí. Que te hace un blurring en la piel, o sea, es verdad. O sea, que te va a hacer magia y que te va a desaparecer los poros tampoco, porque ningún maquillaje te va a desaparecer los poros. Los poros ya los tienes ahí. O sea, no soy una de las personas que tiene los poros así súper dilatados, porque no es así. Tampoco tengo las líneas de expresión así súper marcadas, y créanme que para la edad que yo tengo debería de tener eso. Pero gracias a Dios, como les digo, fui bendecida tanto que nadie me cree miedo. Y entonces, pues los granitos que tengo por aquí son, como les dije, del retinol que estoy usando. Por eso me está creando como textura aquí en la piel. Obviamente se me está regenerando, entonces creo que esa es la palabra correcta para la piel, ¿verdad? Bueno, si no, pues colóquenmela ahí cuál es la corrección. Ok, entonces aquí me estoy creando textura. O sea, digo me estoy creando textura porque yo estoy usando el retinol, no, pero veo que en esta parte aquí y estos granitos por eso. Entonces, y me encantó la combinación que hizo con este protector solar. La verdad que sí, porque este protector solar lo he notado que con otras bases se hace así como que se, como les digo, como que se junta y se va descarapelando. Entonces, bueno, la base por ahora no les puedo decir que es de 12 a 24 horas, porque ¿quién va a llevar una base a 24 horas? No, bueno, nunca se sabe. Pero pues les estoy haciendo la prueba de 10 horas nada más. Creo que $40 es un precio bastante alto para la cantidad que trae, que solo trae 30 mililitros, literal una onza dice ahí. Yo pienso que hay muy poquito producto para un precio tan alto. Que es acabado mate natural, es correcto, o sea, te deja la piel natural como si no andas base, que de hecho yo ahora me miraba la piel y fue increíble porque, o sea, de hecho creo que 2 personas me preguntaron, wow, qué bonita se te ve la piel, ¿saben? No me preguntaron qué base andaba, me preguntaron que cuáles eran los productos que yo usaba para mantener mi piel así. De hecho una señora me dijo, sabes, a ti siempre te veo la piel bonita y quiero saber cuáles son los productos que usas para tu cuidado de la piel. Y le dije, bueno, muchos productos en general, pero le di como los que más me enfoco. Pero no me preguntó qué tipo de base ni nada de eso. Solo me preguntó los cuidados de la piel que yo hacía para mantener mi piel así. O sea, no es que esté presumiendo ni nada, ¿verdad? Pero son cosas que me preguntan muy seguido. Tiene cobertura media edificable, sí es verdad. Tiene cobertura media. De hecho, vieron que yo solo me apliqué una gotita, porque ahí dice que un drop. Una gotita de un lado y otra gotita del otro lado. Y me cubrí toda la piel. ¿Por qué? Porque no me gusta usar capa sobre capa de maquillaje. Ultra delgada y liviana, cómoda y no se siente al tacto, no se siente para nada. Ultra fina, si es verdad, se ve como súper densa, que ustedes pudieron ver eso, pero no se siente, no es pesada ni nada que ver. Que tiene beneficios de suero para el cuidado de la piel, se siente como un suero, correcto. Es formulado con 3% de niacinamida, eso es muy bueno, me gusta porque la niacinamida te ayuda muchísimo para la piel. Dice que mejora la sensación de textura de la piel. Sí, esta parte de aquí que les digo que yo estoy creando como textura, no la sentí así como que inmediatamente me borró un poquito la textura, me ayudó un poquito a reducir la textura. Usándola dice que también después de 4 semanas tú vas a ver el cambio tan rotundo. Ok, la voy a usar.
No se necesita polvos, es verdad, ustedes vieron, no usé polvos para sellar y esto es lo que me tiene impresionada. Formulado con polvos autofijador para absorber el sudor y la grasa. O sea que la base ya tiene como polvos, o sea, es una manera que crea como una parte de la fórmula que usaron para crear la base, con polvos ya fijadores para que tú no tengas que estar usando polvos extra. La idea de esto es que las personas que no les gusta mucho usar maquillaje puedan usar la base sin sentirse muy cargadas la piel, o sea que puedan estar en una fiesta de largas horas y no sientan la piel así súper acartonada. Entonces ese es como la manera práctica de que hicieron esta base para todo tipo de piel, para todo tipo de gustos, y te da un difuminado a tus poros. Pues ya les dije que sí, que es cierto, desde la mañana cuando me la puse se los dije sin antes leer los beneficios que tenía. Es correcto, la verdad que sí te ayuda muchísimo. Pues que una cobertura que te dura todo el día y toda la noche, o sea, perfecto. La buena noticia también es que como que se fueron más también a las subtonalidades de piel. Dice que también tiene pigmentos verdes de óxido de cromo, o sea que los pigmentos verdes son los que van con razón. Ahora entiendo porque yo tengo una subtonalidad cálido, pero olivo también, o sea, con toques olivos. No voy a decir que soy olivo, tampoco cálida, sino que a veces siento como que las bases olivo me quedan mejor. Esta tiene toques, como tiene subtonos de olivo, como pigmentos olivo. También dice que tiene un gotero de precisión pendiente de patente, no desorden, más aplicación precisa. Es correcto. O sea, yo en mi vida había visto un aplicador así como este, tan perfecto. O sea, una sola y boom, ya. Es una agujita que te va a permitir sacar la cantidad de producto adecuada. Creo que por eso es tan pequeñito, porque viene como súper pigmentada, o sea, en una gotita te puedes aplicar todo el rostro. Si eres de las personas que no te gusta usar bases pesadas, con una sola te puedes aplicar en todo el rostro. Yo me usé una gota aquí y otra gota acá, y de hecho aquí no sentí diferencia de aplicación entre la brocha ni la esponja. Eso me gustó muchísimo, porque las bases que son muy densas tienes que usar directamente esponjas para que la aplicación no te quede así súper acartonada de un lado, parchosa o algo así, sino que te quede la aplicación súper, se te vea uniforme todo el rostro. Entonces cuando te aplicas una base muy líquida con la esponja va a absorber toda la base líquida, todo líquido. Con la brocha te va a dar un acabado más preciso y más bonito. Entonces así sucesivamente ustedes van mirando con cuál ve mejor y todo eso. O sea, no es preferiblemente lo que está diciendo la empresa o la marca, hoy aplícate con brocha, porque no, tú vas a ver exactamente, si tú sabes mirar la densidad o la viscosidad de la base y todo eso, entonces tú vas a ver exactamente cómo te quedaría. O sea, hay que usar bien la lógica, cómo te quedaría bien, si con brocha o con esponja. Es también impermeable, que obviamente no le entra el agua, waterproof, porque eso es lo que significa waterproof, resistente a la transferencia, o sea, no se transfiere, hasta 24 horas de uso. Una gota triple poder, o sea que con una gotita te puedes aplicar en todo el rostro, y de hecho yo con una gota hoy me sobró un poco, pero quise hacerlo así. Entonces siento que me fui de un solo a la cobertura media, o sea, de un solo me fui, o sea que puedes construirla de media a más alta. Entonces yo creo que me quedó perfecta la cobertura, y creo que si me hubiese aplicado más se me hubiese visto muy bien también. Dice que los polvos fijadores incorporados, o sea que tiene polvos fijadores esféricos, forman un vínculo irrompible con la piel, mientras absorben el sudor y la grasa para un acabado mate de apariencia natural que es resistente a las manchas y a la transferencia por 24 horas. Disponible en 40 tonos, que es muy importante eso, desde claros hasta profundos. Cosas en contra que tengo en la base es muy pequeñita y bastante cariñosa, pero acuérdense que las mejores esencias o los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Entonces, como dice que una gotita es súper y mega triple pigmentada, es correcto, lo pude comprobar, creo que por eso viene así pequeñita. Súper, me encanta el aplicador, o sea, súper innovador. Alguien que me diga qué marca de maquillaje tiene un aplicador así en alguna base, yo creo que no. Flashback, o sea, ahorita, espérense, voy a ver ahorita porque se me olvidó hacer eso. Dios, ¿por qué? Güey, no tiene flashback. No tiene flashback, ahí está. Ok, no tiene flashback. Ese era el otro punto que les iba a mostrar. Y también otra cosa que me gustó es que no tiene protector solar, ¿ok? O sea que sí se puede usar para un party súper elegante y toda la situación. Yo no veo por ningún lado que diga que tiene protector solar aquí.
Así que, my darlings, por ahora creo que es la base perfecta del momento, que todo el mundo está hablando de ella. Desde el momento que dice que no necesita polvos, selladores, ya los trae incluidos, creo que es para todo tipo de piel. O sea, porque los polvos generalmente son los que resecan la piel. Y si eres piel oleosa, yo creo que también te la recomiendo, porque no es así como que te va a dejar eso, wow. Depende de los primer y todo eso que te use. Imagínate, no me puse primer para difuminar los poros ni nada de eso, y aún así se ve bonita. Duró bastantes horas. Y bueno, mis bellezas, así es como queda este video. Espero les haya gustado esta reseña. Sabes que si era tu primera vez aquí, por favor suscríbete.